¿Cómo está, diputado? Buenos días. Diego Montaño lo saluda. Muy buenos días, Diego. Un verdadero placer estar en el programa. Un saludo para ti y, por supuesto, para toda la audiencia que te sigue. A usted las gracias por atender este requerimiento, diputado. Eh, Vamos a esto que mencionábamos, el tema de la elección de las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral y los tribunales electorales departamentales. ¿Debe ser esta asamblea? ¿Debe ser la siguiente? ¿Alcanzan los tiempos? A ver, este debate lo hemos tenido al interior de la bancada de Comunidad Ciudadana y estamos claros que, por supuesto, no existen, lamentablemente, las condiciones políticas y las condiciones institucionales para encarar en este momento este proceso de preselección, dependiendo cuál sea tu objetivo. Y aquí soy claro y me explico. El objetivo de Comunidad Ciudadana, de la oposición democrática, es que, por supuesto, tengamos un Tribunal Supremo Electoral con personas propias, idóneas, que tengan la solvencia moral para encarar los desafíos del corto plazo, que tienen que ver fundamentalmente con las elecciones subnacionales en marzo del próximo año, eventualmente algún referéndum, dependiendo de cuál sea la línea de la decisión del próximo gobierno, y fundamentalmente también garantizar el proceso de las elecciones generales del 2030. Necesitamos un Tribunal Supremo Electoral de personas que estén a la altura de esos desafíos. Si ese es nuestro objetivo, estamos convencidos que lamentablemente no existen, te decía, si algún momento creemos las condiciones en este momento con la actual Asamblea Legislativa Plurinacional para encarar un proceso serio y un proceso que realmente pueda seleccionar y pueda designar a las personas más probas e idóneas en este nuevo ciclo del Tribunal Supremo Electoral. Eh, Al frente hay otro tipo de objetivos, y cuando digo al frente me refiero al movimiento al socialismo en sus diferentes facciones, androniquistas, arcistas y evistas, porque en esto sí existe una coalición y existe una cohesión, quiero decir, entre estas tres facciones. Y el objetivo del MAS, del movimiento al socialismo, en estas pocas semanas que nos quedan antes de concluir nuestro periodo constitucional, es más bien encarar el proceso de preselección de una manera totalmente precipitada, de una manera totalmente viciada por las irregularidades que han habido en la aprobación en la Cámara de Senadores. Y lo que quieren buscar es generar una influencia en la elección de los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral, lo cual para nosotros es inaceptable, porque el MAS, el producto del 17 de agosto, no tiene ninguna legitimidad, ha perdido toda la legitimidad, y no puede ser que faltando semanas y valiéndose de una mayoría totalmente espuria e ilegítima que hoy circunstancialmente tienen en la Asamblea, pretendan distorsionar, influir, desnaturalizar y buscar sus cuotas dentro del Tribunal Supremo Electoral, que es lo que quieren. Y ante esa posición, por supuesto que nosotros estamos al frente y nosotros tenemos una posición y un objetivo diametralmente opuesto. No creemos que en este momento la actual Asamblea deba encarar este proceso. Este proceso lo debe encarar en la próxima Asamblea a partir del 8 de noviembre. Tú me dirás, los tiempos no dan, los tiempos son ajustados. Estamos convencidos que la próxima Asamblea, sacando una convocatoria de manera rápida y optimizando las etapas del proceso de preselección, tranquilamente nos puede garantizar en el mes de diciembre una preselección abierta, transparente, y una designación de personas realmente probas e idóneas de cara a la tarea que va a encarar, que tiene que hacer frente el Tribunal Supremo Electoral en el corto y mediano plazo. Es decir, que esta asamblea no debería estar presente en ninguna de las etapas, porque además pasa algo bastante sui generis, ¿no? Lo hablábamos esta mañana con el senador del MAS, Rubén Gutiérrez, y le decía, bueno, el MAS hoy tiene, diríamos, una gran cantidad, mayoría en ambas cámaras, algo que en la siguiente asamblea se traduce a 2 diputados.
Comunidad Ciudadana no existirá en la siguiente asamblea. Creemos tampoco, si bien habrá algunos actores puntuales que fueron parte de las planchas de Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga, pero finalmente como fuerzas políticas ya no estarán presentes. Así que hay una renovación total de las fuerzas políticas, pero además un 90% de nuevos asambleístas que no tienen experiencia parlamentaria. Así que de repente ese puede ser un escollo o también una avenida más bien a que todo sea mucho más ágil y con menos trabas. ¿Usted considera que ninguna etapa debería arrancar con esta asamblea? El senador Gutiérrez planteaba, no, nosotros queremos hacer solamente la ley y lanzar la convocatoria, que la siguiente asamblea continúe y ellos escojan, tomen las pruebas y todo eso. ¿Es posible esto o no lo ve viable? No, no lo veo viable, Diego, porque lo que quiere precisamente el MAS, y ahí están las declaraciones de los propios miembros del MAS, es mínimamente que eso de solamente la convocatoria y que la próxima asamblea haga la preselección, es una media verdad que está utilizando el MAS. Lo que el MAS quiere es definir las reglas del juego en una convocatoria, unas reglas del juego muy afines a sus intereses políticos, y le va a meter nomás y nos va a llevar al escenario de preselección, y no sería para nada raro hasta pretender lograr antes de irse en los últimos días o en las últimas horas llegar a una etapa de designación. Las reglas del juego tienen que ser muy claras y tienen que ser reglas del juego que promuevan, que alienten la presencia de personas realmente probas idóneas. Entre otras cosas, la convocatoria que se ha aprobado en el Senado y que en las siguientes semanas seguramente se tratará en diputados, adolece de muchas cosas, pero fundamentalmente tiene un error conceptual. Esa convocatoria pareciera que es una convocatoria para preseleccionar a un magistrado o a un juez, porque pareciera que de acuerdo a los requisitos y a lo que te pide esa convocatoria, tienes que ser un doctor en Derecho Constitucional, un doctor en Derecho Electoral, etcétera. Y esa no es la idea. Las personas probas e idóneas, que no necesariamente son peritos en Derecho Constitucional, especialistas en Derecho Electoral, tienen que tener la oportunidad y tienen que tener el espacio para realmente hacer valer su trayectoria, hacer valer toda su solvencia ética y su solvencia moral. Pero con la convocatoria tal como está, por supuesto que es una convocatoria más para una elección judicial que para unos magistrados del Tribunal Supremo, unos vocales del Tribunal Supremo Electoral, entre otras cosas. Pero vuelvo al punto central, Diego. El MAS lo que está buscando, para decirlo en términos claros, es por supuesto definir las reglas, marcar la cancha, y por supuesto va a buscar tener influencia y eventualmente va a buscar llegar a la etapa de designación, y eso por supuesto no lo podemos permitir producto de lo que tú mencionabas. Hay una nueva correlación de fuerzas producto del voto popular del 17 de agosto, y el MAS, producto de esa decisión soberana del pueblo boliviano, el MAS representa de aquí en adelante, hablo en concreto desde el 8 de noviembre, una marginalidad política que hoy, valiéndose de su todavía mayoría circunstancial, arcistas, evistas y androniquistas, están queriendo hacer valer esa su mayoría, alejados de cualquier conflicto y de cualquier confrontación, para entrar a distorsionar, desnaturalizar y entrar a destruir la posibilidad de tener un Tribunal Supremo Electoral totalmente independiente y con gente que realmente esté a la altura. Diputado, hemos visto en los últimos meses, o de repente en los últimos años, casi fue la tónica de los últimos años, una asamblea en la que no se avanzaba con nada, pese a que el gobierno, el oficialismo tenía el control de la presidencia de diputados y aparentemente algunos acuerdos con otros legisladores de otras fuerzas, no se podía aprobar nada.
¿Usted calcula que para esto las facciones del MAS se van a reunir y van a ir para adelante? ¿Van a poder hacer viable realmente? ¿Le dan los números para poder elegir algo de este tipo? Vimos que los contratos de litio quedaron en nada, muchos créditos quedaron en nada, porque justamente hay diríamos, un empantanamiento en la Asamblea Legislativa. Cuando existe una comunión de intereses, el MAS ha demostrado, no una, sino varias veces, que a pesar de su pelea, de su fractura, de su división y de su lucha casi callejera que tienen desde hace tiempo atrás, olvidan eso y van y votan en línea y se unen y se cohesionan. Eso está claro, son bastante pragmáticos. Y por supuesto que ante la posibilidad, antes de irse, de tener en sus manos, con su mayoría, la posibilidad de direccionar y de digitar esta convocatoria y la preselección, por supuesto que no tengas duda que ese es el objetivo. Y eso es lo que quieren hacer y eso es lo que tenemos que evitar en este último periodo, en estas últimas semanas antes de que concluya el periodo constitucional. Tenemos que evitar que el MAS haga más de lo mismo, siga cooptando, siga contaminando la posibilidad de regenerar la institucionalidad a partir de personas probas e idóneas en el Tribunal Supremo Electoral. Y por eso que la próxima Asamblea tiene un desafío realmente de tamaño mayor, entre muchas cosas, pero en lo esencial y en lo concreto, en el Tribunal Supremo Electoral, la próxima Asamblea es la que debe encarar con la legitimidad de origen que les da el voto popular del 17 de agosto, esta tarea con una convocatoria mucho más equilibrada, con una convocatoria no tan formalista, no tan cargada de requisitos totalmente intrascendentes, sino con una convocatoria que estimule y que promueva que realmente las mejores y los mejores bolivianos puedan estar en el Tribunal Supremo Electoral. Pero está claro que el MAS, y te vuelvo a repetir, de eso hay varios ejemplos, se va a cohesionar, están cohesionados, ya lo han demostrado en el Senado, y en diputados están exactamente en la misma línea. Arcistas, evistas, androniquistas, choquehuanistas, todos quieren hacer la tarea de la preselección, pero no porque sea un mandato constitucional, no porque sea una tarea que la Asamblea debe encarar, porque hay un objetivo político por detrás. Muestra de esa reunificación para algunas cosas puede ser lo que ocurrió ayer en diputados, por ejemplo, la aprobación de este proyecto de ley del diferimiento de créditos, que fue una propuesta del gobierno, que tuvo críticas de muchos sectores. No sé cuál fue la postura suya, de la bancada, de Comunidad Ciudadana, a propósito de esto, que finalmente ayer se aprobó en la Cámara Baja y será enviado al Senado. Exactamente, no hay que irnos no hay que retroceder mucho. El ejemplo, y muy bien tú lo traes a colación, es lo que hemos vivido en estas últimas horas, en esta sesión que ha durado hasta las 6 de la mañana. Hemos considerado ese proyecto de diferimiento del pago de créditos de vivienda social y de microcréditos, un proyecto de iniciativa de algunos sectores sociales afines al movimiento al socialismo. Y aquí hay dos consideraciones importantes. La primera es que, por supuesto, reconocemos, sabemos y estamos conscientes de la difícil situación que muchísimos bolivianos, microempresarios y familias bolivianas están pasando en este momento ante la imposibilidad de no poder pagar tu crédito y de no poder amortizarlo. Eso, por supuesto que estamos conscientes, y es producto de la crisis económica por la que está atravesando el país. Pero aquí hay que ver de que el remedio no sea peor que la enfermedad. Y desde nuestro punto de vista, y esa fue la posición de Comunidad Ciudadana, este proyecto de ley no debió ser aprobado, este proyecto de ley debió ser aplazado, porque no podemos poner en riesgo el corazón de nuestra economía, que es el sistema financiero, que a pesar de la difícil debacle económica por la que estamos atravesando, el sistema financiero, con luces y sombras, se ha preservado y se ha cuidado y sigue siendo
esa suerte de tesoro que hay que cuidar. Si tú rompes ese circuito de fluidez de la economía y de los recursos, si tú rompes ese circuito de intermediación para que los bancos reciban recursos y los acomoden a otras personas que precisamente en este momento de crisis su única oportunidad de contar con recursos frescos es precisamente ir al banco a acceder a un crédito, estás poniendo en riesgo la economía en su integridad. Y por eso que por un sentido de responsabilidad, más allá de la empatía que por supuesto sentimos con muchísimos bolivianos que no pueden y que están imposibilitados de pagar su crédito, pero que creo que en este momento hay que ver el bosque y no hay que ver el árbol. Y lo que hay que hacer ahora, el bien mayor, es cuidar y preservar el sistema financiero. Más allá de que, por supuesto, y a ese discurso se han alineado los miembros del MAS, androniquistas, evistas, etcétera, de que el sistema bancario, que son unos especuladores, que son explotadores, que solamente sirven para ganar plata, etcétera. Podemos discutir largo y tendido sobre el sistema financiero, pero lo que no podemos discutir es que, más allá de que nos gusten o no nos gusten los banqueros, más allá de que estemos de acuerdo con que ganen mucha o poca plata, lo que tenemos que hacer, y esa fue la posición de Comunidad Ciudadana, es preservar el sistema financiero. Más allá de afinidades o de emocionalidades. No lo entendieron así, las facciones del MAS votaron en línea y lograron aprobar el proyecto. Ese proyecto pasará al Senado, veremos qué pasa en el Senado, pero vale el ejemplo de las últimas horas de que el MAS, por supuesto, olvida, cruza sus ríos de sangre, se olvidan de sus peleas, de sus diferencias, dejan de insultarse y se cohesionan cuando tienen un objetivo en común. Lo invito, diputado, a que escuchemos a Melody Paola Calderón, ella es coordinadora nacional del Movimiento Prestatario de Buena Fe de Bolivia, que dice que este diferimiento de créditos solo beneficia a los hijos del presidente Luis Arce. A ver, la escuchemos. Se están beneficiando personas de créditos de vivienda social, personas de créditos del MIPE y pymes, cosa que no beneficia a los otros créditos. Ahora, el diferimiento de los 6 meses va a ser lo mismo que nos han hecho en la pandemia. Los 6 meses van a pasar al final del crédito con intereses capitales y seguros. Eso no es ayuda para nadie. Lo mismo que nada, los bancos nos van a obligar a firmar las reprogramaciones. ¿A quién le beneficia esto? Solamente le va a beneficiar a los hijos del Arce. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen un producto, no sabemos aún si es productivo. Si es productivo, no son los únicos que han sacado un crédito de millones que les va a beneficiar. A nosotros, a los pequeños prestatarios, no nos benefician, nos corretean, nos acorralan, nos quitan nuestras viviendas, nos rematan nuestras casas, quedan en la calle. Quisiera pedir a esos diputados, ahora a la Cámara de Senadores, que lean bien, que vean de a quién realmente beneficia este anteproyecto. Mi persona ha estado recibiendo insultos, ha estado recibiendo amenazas. Me han estado diciendo de frente que nos van a sabotear. Nosotros no hacemos nada malo, no perseguimos intereses personales. Tratamos de ayudar a las personas y que la gente reaccione y que vea que esto no es un beneficio para nosotros, que vea que este anteproyecto solo se van a beneficiar los millonarios, los ricos, y nosotros los pobres. ¿Qué dice de esto, diputado? Digamos que no es el sistema financiero ni los grandes empresarios los que están hablando, es la Coordinadora Nacional del Movimiento Prestatario que tiene su lectura sobre esto y dice no nos beneficia en nada, es patear un poquito para adelante la agonía. Ese es el problema, Diego. Con una medida de estas características, primero que por supuesto no vas a contentar a todos, segundo de que por supuesto que es una medida discriminatoria, porque solamente estás focalizando el diferimiento a sectores de vivienda social y a microempresarios, y con toda razón pues otros
acreedores dirán, pues, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué a mí no me van a diferir? Es absolutamente entendible y normal. Por eso que hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de medidas y con este tipo de soluciones fáciles a problemas realmente de mayor envergadura. Y a eso han recurrido los del MAS. Eh, Quieren soluciones fáciles y quieren en realidad, y aquí hay un objetivo político claro y se los hemos dicho en el hemiciclo, ellos no solamente que quieren congraciarse, sino no solamente quieren ir por el discurso del populismo y de la solución mágica, difiriendo 6 meses. Esa no va a ser ninguna solución. Te aseguro que muchas de esas personas que durante 6 meses van a de pagar, eh, en el mes 7 su situación económica no va a ser mejor. Entonces, ahí por supuesto que tú ves una carga de demagogia totalmente inaceptable. Pero el tema de fondo, y a eso nos referíamos en el debate del hemiciclo, es que también aquí hay pues una carga política, porque muchas de estas organizaciones de prestatarios son organizaciones que más allá de su realidad muy difícil y compleja que tienen con el sistema bancario, porque muchas de esas personas en la buena fe, por supuesto, no tienen los recursos para amortizar, también son organizaciones sociales que se han manejado en su generalidad, no en todos los casos, por supuesto, pero se han manejado en lo político, son organizaciones sociales que, por supuesto, responden al movimiento al socialismo y son organizaciones que han presionado al gobierno para que este proyecto de ley se instale en el debate y se lo considere y finalmente se lo apruebe, como ha sucedido en diputados. Entonces, ese ingrediente no hay que dejarlo de lado y no hay que olvidarse. Pero el tema de fondo, y con esto cierro la idea, Diego, es que estas medidas son pan para hoy y hambre para mañana. Y en este momento, lo peor que se puede hacer por un mínimo de responsabilidad con el país es apelar a las decisiones demagógicas, a las decisiones fáciles. Te vuelvo a repetir, como lo dije al principio, el remedio puede resultar peor que la enfermedad. Diputado, una última, así en un minutito. ¿Qué le provocó escuchar a la diputada chilena Cordero ayer en plena sesión hablando de que somos unos tontorrones porque no nos llega oxígeno al cerebro, porque nacimos en la altura? ¿Qué le provocó, diputado? La ignorancia atrevida, Diego, hay en todo lado. Y las declaraciones de la diputada chilena simplemente reflejan su ignorancia, sus grandes limitaciones. Deja muy mal parado, por supuesto, a la institucionalidad legislativa chilena. Este no es un problema con el pueblo chileno, este es un problema de una persona irrelevante en el foro político nacional chileno, que al no tener ningún tipo de argumento más sólido, más consistente, un argumento político que tú puedas defender, recurre a esa pueril argumentación, ¿no? No vale la pena entrar en polémica con esta señora. Lo único que ha mostrado es su ignorancia, sus grandes limitaciones y por supuesto que habla muy mal también de una profesional que tengo entendido es psiquiatra o ha trabajado en un psiquiátrico y que no tiene la más mínima idea para decir la barbaridad y para reflejar esa su ignorancia totalmente supina y que por supuesto no nos tiene que ni generar ningún tipo de debate. Hay que tomarlo como de quien viene, de una persona limitada, de una persona ignorante y de un atrevimiento que por supuesto quedará ahí, pero que también nos muestra que en todo lado se cuecen habas y que en el Parlamento chileno también tienen a personas totalmente descalificadas para el ejercicio político. Diputado, muchas gracias por haber estado con nosotros, siempre un placer conversar con usted. Esperamos tenerlo en algún momento, en la parte de repente más cercana al 8 de noviembre, para una evaluación de estos 5 años y también para ver
¿Qué podemos esperar de la siguiente asamblea tras su experiencia justamente en la legislativa? Gracias, diputado, que tenga buen día. A ti, querido Diego, por la oportunidad, por el espacio y por supuesto va a ser un placer visitarte ahí en la montaña unos días antes del final del periodo constitucional. Perfecto, vamos a estar coordinando justamente. Enrique Urquidi, jefe de bancada de comunicación.